Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 62b, Samach Beis, Amud Beis. Hacia el final de las páginas, en las líneas gruesas, la línea empieza Tzrihin, 2, 4, la quinta línea empezando de arriba desde las líneas gruesas. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Shenei Seire Yom Kippurim, Sheshachaton Bachutz. Los dos chivos de Yom Kippur. Ya aprendimos que parte del proceso central del trabajo de Yom Kippur, del sumo sacerdote en el Beis Hamikdash, en el templo de Yom Kippur, era hacer Hagrala. Hagrala significa una lotería. Había dos chivos, uno iba a ser ofrendado para Dios, para que su sangre sea en la práctica ofrendada en el templo, dentro del Kodesh HaKadoshim, en Santo Sanctorum, frente al paroijes, a la cortina, luego se salpicaba su sangre en el altar interior, en el altar de oro, etc. Este es uno de los chivos, y el otro de los chivos iba a ser llevado a Azazel. Muy bien. Existe una prohibición en la Toira de Shechitas Chutz. Esto va a ser estudiado, pero en la próxima página en más detalle, en la clase que viene, Dios mediante. Pero la cuestión es que hay una prohibición de hacer una ofrenda fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. Pero esta prohibición solamente recibe el castigo adecuado a esa prohibición cuando la ofrenda que uno hace fuera del templo podría haber sido llevada dentro del templo. Si no hay situación en la cual la ofrenda que uno está haciendo fuera del templo, la práctica degollando la ofrenda, etcétera, ofrendándola a Dios fuera del templo, si no hubiese podido ser llevada dentro del templo, entonces está prohibido, se llama potur, potur significa exento, está prohibido hacer esa ofrenda fuera del templo, pero no tiene castigo, por cuanto esa ofrenda no hubiese podido ser llevada dentro del templo. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar ahora en esta página que viene, digamos, y sigue más larga la discusión. Nosotros vamos a hacer una parte de esta discusión en esta clase. Entonces, de vuelta, Tanu Rabban, enseñaron a nuestros sabios, Shenei Seire Yom Kippur, Sheshachaton Bachutz, los dos chivos de Yom Kippur, que se les hizo Shechita, se los degolló fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo. Ad Shelo Igri la Leyen Chayav al Shnei. ¿En qué momento se los degolló? Si todavía no hubo una lotería sobre estos dos chivos, ¿cuál iba a ser para Dios, digamos, para ser el chivo de adentro del templo? ¿Y cuál iba a ser para Azazel, para ser echado a una montaña dura, etcétera? Todavía no se hizo esa lotería, Chayav al Shnei recibe castigo por dos veces, porque hizo dos transgresiones. Digo yo, un chivo, luego digo yo, otro chivo. Segunda situación, si el Kohen ya hizo la lotería sobre estos dos chivos y los degolló fuera del templo, entonces la situación es diferente. Recibe el castigo por el chivo que podría haber sido sacrificado adentro y está exento de castigo por el chivo que iba a ser echado en Azazel. Punto. Ahora la Gemara va a analizar estas dos situaciones. Si los degolló antes de la lotería o los degolló después de la lotería. Si los degolló fuera del templo antes de hacer la lotería, recibe castigo por ambos chivos. Pregunta la Gemara, ¿para qué sirven? Como dijimos antes, solamente se recibe el castigo por hacer Shechitas Chutz, por degollar un chivo o lo que sea, una ofrenda afuera del templo, si esa ofrenda podría haber servido dentro del templo. Entonces pregunta la Gemara, ¿para qué sirven estos dos chivos? ¿Para qué servirían de estos dos chivos dentro del templo? De manera tal de recibir castigo por haberlos degollado afuera. Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda trae una lógica. Esta lógica nos va a acompañar un tiempo largo, digamos, en toda la página siguiente. Rav Hizda trae una lógica. Por cuanto hubiesen servido cualquiera de los dos chivos, porque todavía no sabemos cuál iba a ser para Dios y cuál iba a ir para Azazel, porque todavía no se hizo la lotería. Esta es la situación que estamos tratando. Por cuanto hubiesen servido para ser ofrendados dentro del templo, pero se llama Soira Nase Bachutz. Bachutz no significa fuera del templo, sino fuera del Heichal, fuera del palacio, por así decir. Pausa, paréntesis, para entender de lo que está hablando la Gemara. ¿Y qué está diciendo Rav Hizda? Había varias ofrendas en el día de Yom Kippur, varias. No vamos a entrar ahora en el detalle de todas las ofrendas.
Entre las ofrendas de Yom Kippur había un chivo cuya sangre se salpicaba dentro, lo que se llamaba pnim. ¿Qué quiere decir dentro? Dentro del Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, frente al paroijes, a la cortina, y en el Mizbeach Hazav, en el altar de oro. Esto se llama dentro, pnim, porque está dentro del edificio central del templo, lo que se llama el Heijal, palacio, lo que sea. Y después había una ofrenda de Musaf adicional por el día de Yom Kippur que se hacía bajús, afuera. ¿Qué quiere decir afuera? ¿Fuera del templo? No, señor. Fuera se ofrendaba su sangre en el altar externo, el altar exterior, el Mizbeach Anejoishes, que se llamaba el de cobre, en la época del Mishkan, del tabernáculo, en el desierto, etcétera, etcétera. El punto es que está fuera del Heijal. Entonces, ¿qué nos está diciendo Rav Hizda? Por cuanto cualquiera de los dos chivos que la persona ofrendó afuera, por cuanto todavía no se hicieron las loterías, hubiesen servido para hacer el chivo afuera, entre comillas, o sea, fuera del Heijal, entonces la persona es Hayaf, recibe dos castigos por haber sacrificado los chivos afuera del templo. Pregunta la Gemara. A la lógica de Rav Hizda. Más adelante esta lógica va a ser llamada simplemente Ho'il. Ho'il significa por cuánto tal cosa o tal otra cosa. Eso es lo que significa la palabra Ho'il. Va a aparecer esto más adelante, vamos a ver. Pregunta la Gemara, Maishnale soiranas bifnim deloy de mejusara grala. ¿Qué diferencia hay? Momento. Rav Hizda dijo que ¿por qué recibe castigo la persona que sacrificó dos chivos fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo, antes de haber hecho la lotería? Por cuanto cualquiera de esos dos chivos hubiese servido para el chivo que se hacía fuera, de Musa, el adicional, no el chivo que se hacía adentro, como yo expliqué. Pregunta la Gemara, ¿qué diferencia hay? El chivo que se hacía adentro, por así decir, el chivo que iba adentro, ¿por qué no hubiese servido ninguno de los dos chivos de ahí afuera? De Mejusara Grola, porque todavía falta hacer la lotería. Pausa. ¿Qué significa falta hacer la lotería? Parte del servicio fundamental de Yom Kippur era echar esta lotería, por así decir, entre estos dos chivos. Había todo un proceso, ya lo estudiamos anteriormente, páginas atrás, en las páginas 30 y pico, ya estudiamos sobre este asunto. Ahora bien, si todavía no se hizo la lotería, no se pueden ofrendar estos chivos dentro del Beis Hamikdash, dentro del templo. No se puede salpicar esta sangre porque falta un paso fundamental del trabajo específico de Yom Kippur. Entonces, esto se llama Mejusar Agrala. Le falta lotería. Volvamos. Dos chivos afuera del templo. Está prohibido ofrendarlos, pero a algún kohen se le ocurrió hacerlo. Entonces la Gemara está preguntando qué pasaría. Dos chivos afuera del templo. Lo de Huellan. ¿Hubiesen servido para algo dentro del templo en el día de Yom Kippur? La respuesta es sí. ¿Para qué hubiesen servido? Para el chivo de Musa, el chivo adicional que se hacía, entre comillas, afuera, o sea, no se ofrendaba esa sangre, no se salpicaba esa sangre dentro del Heijal, sino fuera del Heijal en el altar, de afuera, perfecto. Entonces, cualquiera de estos dos chivos que se ofrendaron afuera hubiesen servido para este chivo que se salpicaba su sangre en el altar exterior, no en el altar interior, en el altar exterior. Perfecto. Pregunta la Gemara. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no hubiesen servido ninguno de estos dos chivos para ser ofrendados en el altar interior? Para ser ofrendado su sangre en el Kodesh HaKadoshim, en Santo Sanctorum, para ser ofrendado su sangre frente al paroijes, a la cortina, para ser ofrendado su sangre en el altar interior, el altar de oro. ¿Por qué no? Mejusar Agrala, porque falta hacer la lotería. Pero bien, la lotería no era un trabajo en el cuerpo del animal mismo. No es que se le sacaba una oreja, se le agregaba una oreja, se le tocaba, se sacaba una... No, es algo exterior, por así decir, al animal. Es algo agregado al animal, pero no es parte del cuerpo del animal. Esto es Mejusar Agrala. Falta echar lotería sobre este animal. Volvamos a la frase. Maishna. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el chivo que se hacía afuera, es decir, que se salpicaba su sangre en el altar exterior, con el chivo que se hacía adentro, que se salpicaba su sangre dentro del altar interior, es decir, dentro del Heijal, en el altar interior? ¿Por qué no servirían los chivos de afuera para el altar interior de Mejusar Agrala? Porque falta echar las loterías sobre estos dos chivos. Les soy de Bajutz. Námelo Hasik, momento. Para el chivo que se hacía afuera, tampoco hubiese servido. La Gemara está cuestionando a Rav Hizda.
Rav Hizda dice que cuando haces los chivos afuera del templo hubieses recibido el castigo que corresponde por hacer una ofrenda afuera, porque esas ofrendas hubiesen servido para el chivo que se hacía, se salpicaba su sangre en el altar exterior. Tampoco hubiese servido para ese chivo, dice la Gemara. ¿Por qué? De mejazer y avoida sayay. Porque falta todo el resto del trabajo del día de Yom Kippur. Musaf, las ofrendas adicionales, que es el famoso chivo que se hacía, entre comillas, afuera, o sea, se salpicaba su sangre en el altar exterior, era casi el final del trabajo de Yom Kippur. Faltaba todo el trabajo del día de Yom Kippur. Entonces vos me decís que no servían los chivos de afuera, que se hicieron fuera del templo, para ofrendar en el chivo interior que se ofrendaba su sangre. En el Kodesh HaKodoshim, porque faltaba hacer una lotería, trabajo que no era en el cuerpo del chivo mismo. Pues para el chivo de Musaf, de adicional, tampoco servía, porque faltaba todo el trabajo del día de Yom Kippur, que tampoco era hecho en el cuerpo mismo del chivo. Entonces acá falta un trabajo, para ninguno de los dos sirve, debería ser potur. Es decir, la persona que hizo el degollado, shita, fuera del templo, para estos dos chivos, que todavía no se ha hecho la lotería sobre ellos, no deberían servir para nada estos dos chivos en el día de Yom Kippur. Responde la Gemore, Kasaba Rav Hizda en Mejusar Zman, Leboy Bayoy, punto. La Gemore explica, Rav Hizda opina, no existe Mejusar Zman para el mismo día. Mejusar Zman significa que cuando falta tiempo. Es decir, el trabajo de Musaf, la ofrenda de Musaf adicional, en algún momento del día se hacía. Cuando todavía no llegó ese momento del día, y yo tengo el chivo acá delante mío, pero todavía no llegó el momento del día para hacer esa ofrenda, porque se hace en otro momento, se hace después, no significa que este chivo no se podría ofrendar. Ein mejusar zman, al objeto que le falta un tiempo, siempre y cuando estés dentro del día en el cual se realizaba el trabajo de esta ofrenda, ein mejusar zman le voy bayom. No existe que le falta tiempo y por lo tanto sería inválido, sería válido igual. Con esto explicó la Gemore que, según Rav Hizda, esta es la razón por la cual el Kohen o quien sea que ofrendó estos dos chivos afuera del templo, antes de haber hecho la lotería, es Hayev en ambos. Recibe la pena por ambas veces, digamos, dos veces recibe esta pena, porque cualquiera de estos dos chivos hubiese servido para el Soir Anas Mahutz, para la ofrenda de Musaf adicional que se salpicaba su sangre en el altar exterior. Punto. O Maravino, Hashta de Marav Hizda Mejusar Agrala que Mejusar Maise Domei. Dice Ravina, ahora que dijo Rav Hizda que aquel animal que le falta la lotería es como si le hubiese faltado alguna acción. A pesar de que no era en el cuerpo mismo del chivo, simplemente faltaba la acción de Hagrala. Por supuesto, la lotería es esta misma, le falta alguna acción y por lo tanto no sirve por sí mismo. ¿Qué quiere decir por sí mismo? No sirve para ser ofrendado dentro del altar interior, salpicado de sangre dentro del altar interior, etc., sino que sería para ser ofrendado en el altar exterior. Esta frase que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, ofrendas de Shlamim. Shlamim significan ofrendas pacíficas. Significa que era una ofrenda que parte se quemaba en el altar, parte la comían los koyanim, los sacerdotes, y parte la comían las personas que trajeron esta ofrenda. Shlamim. Que fueron ofrendadas antes de que se abran las puertas del Eijal. Es decir, el Eijal era el lugar más santo del templo, donde estaba el Kodesh HaKadosh, un santo sanctuario, donde estaba el Kodesh, estaba el santo, el Ulam, el salón anterior a estas, no importa. El punto es que era el lugar más santo del templo, ese es el Eijal. Cuando todavía no se abrieron sus puertas, por alguna razón hicieron una ofrenda, Shlamim. Entonces, Shlamim, que se ofrendaron, esta ofrenda que se ofrendó antes de que se abran las puertas del Eijal, Psulin, son inválidas, no sirven. Estas ofrendas son inválidas. ¿Por qué? Por cuanto está escrito, tiene que hacer las ofrendas en la puerta de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro es el Heijal en el Mishkan. En el tabernáculo que estaba en el desierto, el Oyel Moyel, tienda de encuentro, es lo que en el templo, en Jerusalén, se llamaba Heijal. Bien, palacio. Por cuanto el versículo dice, tiene que hacer la ofrenda en la puerta de la tienda del encuentro. ¿Qué significa este versículo? Bisman shu pasuach.
Pesach, Posuach, es una puerta que está abierta. Pesach es puerta, Posuach es abierta, tiene que estar abierta. Por eso se llama Pesach, la puerta. Y no cuando está cerrada. Pasamos ahora a Samach Gimel Amud Aleph, 63a. Esto es lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Tienen que estar abiertas las puertas para que la ofrenda sea válida, las puertas de la hija, para que la ofrenda sea válida. Continúa diciendo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. ¿Qué pasa si hicieron una ofrenda de Shlamim? Una ofrenda pacífica, así se llamaba. Fuera del templo, antes de que abran las puertas del Heijal, estaban fuera del templo. Potur, exento, no tiene castigo. ¿Por qué? Mejusar psijo que mejusar maisedame. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, el hecho de que faltaban abrir las puertas del Heijal, del lugar más santo del templo, es como si faltase una acción en el cuerpo mismo del animal. Así como mejusar a grala que mejusar maisedame, y así como cuando faltaba hacer la lotería, es como si faltase un trabajo en el cuerpo mismo del animal, y por lo tanto no sirve ese animal para ser ofrendado en Yom Kippur, en el día de Yom Kippur. Dentro del Eijal, salpicado su sangre en el Kodesh de Shakotoshim, en Santo Sanctorum, en el Paroijes, en la cortina, en el Mizbeach Hazaban, en el altar de oro, etc. No sirve para esto. ¿Por qué? Mejusar a grala. Le falta la lotería, es como si faltase una acción en el cuerpo mismo del chivo. Lo mismo aquí, en este caso. Mejusar psijo, 63a al comienzo, si falta abrir las puertas del Eijal, que mejusar maisedam, es como si le faltase algo en el cuerpo mismo del chivo. Esto es lo que explicó Rabino, utilizando la lógica de Rav Hizda, Hoyil, por cuanto, esto es lo que dice Rav Hizda, sus palabras específicas, por cuanto uno de los chivos en el día de Yom Kippur, que el Kohen decidió sacrificarlos afuera del templo antes de hacer la lotería, hubiese servido para el chivo de Musa, no para el chivo de adentro, para el chivo de afuera, por así decir. La misma lógica utilizamos aquí. Pero, de vuelta, Shlamim, cualquier día del año, una ofrenda pacífica, esto es lo que hizo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, que fue ofrendada fuera, sacrificada fuera del templo, antes de que abran las puertas del Heijal, es la misma idea. Mejusar psijo que mejusar maisedame. Cuando falta abrir las puertas es como si faltase una acción en el cuerpo mismo del chivo. Esto es lo que dijo Rabino. Continuamos en la Gemara. Mi Islel Rav Hizda. Oye, el momento. Esto es todo muy lindo. Pero ¿acaso Rav Hizda realmente tiene esta lógica de por cuánto? Oye, Rav Hizda no tiene esta lógica. Esto es lo que la Gemara quiere probar. Rav Hizda. ¿Acaso Rav Hizda nos dijo lo siguiente? Ahora, la página que viene ahora, toda esta página, casi toda la página 63a, es un ida y vuelta sobre esta idea. O sea, va a aparecer el mismo concepto, correcto, incorrecto, varias veces. Ok, así que vamos paso a paso. Rav Hizda, ¿acaso nos dijo Rav Hizda, Pesach, Sheshachat y Bachutz, una ofrenda de Pesach, Pascual, la ofrenda de Pascua, lo que sea, que, entre paréntesis, era un Shlamim también, era exactamente igual que la ofrenda de Shlamim, solamente que se ofrendaba en el día específico a la tarde, en el 14 de Nisan, para hacer la ofrenda de Pesach, que después se iba a comer en la casa, toda la cuestión de Pesach ahora no importa. El punto es que Rav Hizda dijo esta frase. Ahora estamos cuestionando si existe para Rav Hizda esta lógica de Hoyil, por cuánto hubiese servido para tal cosa, entonces recibe el castigo por haber ofrendado afuera. Si no hubiese servido para nada, no recibiría castigo por haber ofrendado afuera. ¿Acaso me dijo Rav Hizda lo siguiente? Una ofrenda de Pesach que fue ofrendada afuera del templo, en cualquier otro día del año. Lishmoy Potur. Si la persona lo ofrendó en aras del nombre de la ofrenda de Pesach, no es Pesach, estamos lejos de Pesach, cualquier día, cualquier otro día, y el tipo se le ocurrió, porque está loco, no me interesa, al tipo se le ocurrió ofrendar una ofrenda de Pesach, ¿ok? En aras de ser esto una ofrenda de Pesach, y lo hizo fuera del templo, cosa que está prohibida. La pregunta es si recibe castigo por haber ofrendado un sacrificio fuera del templo. Si usamos la lógica de Rav Hizda, ¿por cuánto hubiese servido para ser ofrendado dentro del templo? Entonces, cuando lo ofrendaste fuera del templo, recibe castigo. Esta es la lógica de Rav Hizda. Pero ahora vamos a ver que Rav Hizda dice algo diferente. De vuelta, Pesach, lo estamos repitiendo varias veces.
Pesach, dice Rav Hizda, Pesach, Sheshachat Bajut Special y Moisés Shana, una ofrenda de Pesach que fue ofrendada fuera del templo en cualquier otro día del año, Lishmoy Potor. Si fue ofrendada en nombre de la ofrenda de Pesach, Potor, estás exento. Sheloy Lishmoy Hayab, si no lo ofrendó en aras del nombre de la ofrenda de Pesach, no lo hizo, sino que lo hizo así nomás, está Hayab. Ahí recibe castigo por haber ofrendado fuera del templo. Esto es lo que dijo Rav Hizda. De aquí queremos presentar una contradicción con lo que dijo Rav Hizda anteriormente, el final de la página anterior. ¿Por qué reciben castigo si ofrendó una ofrenda de Pesach, no en aras de la ofrenda de Pesach, sino que dijo, esto no será una ofrenda de Pesach? ¿Qué era la ofrenda de Pesach? Un shlamim, una ofrenda de shlamim, pacífica. ¿Por qué recibe castigo por haber ofrendado fuera del templo? Porque lo hizo Sheloy Lishmoy, no en aras de la ofrenda de Pesach. ¿Para qué servía una ofrenda de Pesach si no es en aras de la ofrenda de Pesach? Para hacer shlamim. Entonces, ¿no ves? Ofrendó una ofrenda afuera, ofrendó un sacrificio afuera, que podría haber sido algún sacrificio adentro, es decir, un sacrificio de shlamim, entonces recibe castigo, dice Rav Hizda. Hastama, pero si lo ofrendó así nomás, sin decir en aras de la ofrenda de Pesach, y si tampoco decir no en aras de la ofrenda de Pesach. No dijo nada, el tipo hizo una ofrenda afuera. Hastama, lishmoihu. Entonces, si lo hizo stam significa simple, en la lengua, en hebreo mismo, significa simple. Stamo significa sin mencionar para qué estaba haciendo esta ofrenda. Simplemente dijo, es una ofrenda, pum, lo hizo fuera del templo. Asumimos que es lishmoi, que es en aras de la ofrenda de Pesach. Upatur. Y sin embargo está exento. Porque de vuelta, si es lishmoi, si es en aras de la ofrenda de Pesach, no sirve para ninguna otra ofrenda, está exento. Porque no, a pesar de haber ofrendado un sacrificio fuera del templo, no hubiese servido para nada ese sacrificio dentro del templo. Porque el sacrificio de Pesach solamente lo puedes traer en Pesach, el 14 de Nisan, ningún otro día del año. Entonces, si vos lo ofrendaste en aras de la ofrenda de Pesach, es poto, estás exento, según Rav Hizda. De vuelta, si lo ofrendaste no en aras de la ofrenda de Pesach, a propósito mencionaste, verbalizaste esto, no es una ofrenda de Pesach, entonces sos hayab, tenés una obligación, sos culpable de haber ofrendado un sacrificio fuera del templo porque podría haber sido un shlamim dentro del templo. Pero si no dijiste nada, asumimos que es lishmoy, asumimos que es, ¿por qué? Porque es una ofrenda de Pesach, en algún momento tenía que ver con Pesach, esto es lo que está hablando Rav Hizda, Pesach sheshachat ubachutz, una ofrenda de Pesach que el tipo la ofrendó afuera, por cuanto es en aras de la ofrenda de Pesach y no servía para nada adentro, patur, estaría exento. Vean Mai, ¿por qué? Pregunta la Gemora, para tratar de terminar esta contradicción dentro de las palabras de Rav Hizda. ¿Por qué no decimos que esta misma ofrenda hubiese servido para ser ofrendada no en aras de la ofrenda de Pesach adentro, es decir, en el Beis Hamikdash, en el templo? Esta es la pregunta, punto. ¿Cuál es la explicación de esta pregunta? La explicación es la siguiente. ¿Cuándo recibe castigo una persona por haber ofrendado un sacrificio fuera del templo? De vuelta, cuando ese castigo, cuando ese sacrificio podría haber servido para algo dentro del templo. Entonces ahí realmente ofrendó fuera del templo y recibe el castigo que corresponde. Ok. En este caso tenemos una ofrenda de Pesach. El tipo la ofrendó, stam, sin mencionar demasiados detalles sobre si era lishmoy, en aras de la ofrenda, no en aras de la ofrenda, etc. El tipo no dijo nada. Asumimos que es lishmoy. Asumimos que la ofrendó, en aras de la ofrenda de Pesach. Exacto por qué, no estoy seguro, pero esto es lo que está hablando. El Pesach, una ofrenda de Pesach que se ofrendó afuera, etc. Por cuanto esta ofrenda podría haber servido para ser hecha adentro del templo como shlamim, como una ofrenda pacífica cualquiera que no tiene nada que ver con Pesach, debería recibir un castigo. Pero Rav Hizda dijo poto. Rav Hizda dijo que es cuando está exento de castigo. Si lo hizo lishmoy en aras de la ofrenda de Pesach, está exento de castigo. ¿Por qué? Si es que Rav Hizda tiene efectivamente esta lógica, hoil, por cuánto podría haber servido, etcétera. Si aplicamos esa lógica de Rav Hizda, incluso si lo hizo lishmoy
Incluso si ofrendó una ofrenda de Pesaj fuera del templo, en el nombre de la ofrenda de Pesaj, tendría que ser Hayab, tendría que estar obligado, según la opinión de Rav Hizda, si es que Rav Hizda opina Ho'il, ¿por cuánto podría haber? ¿Por qué? Porque la ofrenda de Pesaj fuera del templo podría haber servido para una ofrenda de Shlomim sin mencionar la palabra Pesaj dentro del templo. Ok, vos la ofrendaste fuera del templo, mencionando la palabra Pesaj. Esto es una ofrenda de Pesaj, pero podría haber servido para ser ofrendada dentro del templo sin decir la palabra Pesaj, decir Shlomim, o no digas nada. Y aún así podría haber servido para ofrendar dentro del templo como si fuese una ofrenda de Shlomim. Oh, por cuanto Rav Hizda dice Patur, si vos ofrendaste el sacrificio de Pesaj fuera del templo diciendo esto es para Pesaj, Rav Hizda dice Patur, exento. Vemos acá que Rav Hizda no tiene esta lógica de por cuánto podría haber servido, etcétera, etcétera. Esta es la contradicción a lo que Rav Hizda dijo anteriormente. Al respecto de los dos chivos de Yom Kippur, ¿por cuánto podría haber servido para ser ofrendado como el chivo de Musa? Entonces fue, no, Rav Hizda no dice esto. Entonces, ¿cuál es la lógica de Rav Hizda? Responde la Gemara, es muy simple. Aquí hasta, momento. Hasan boy akira, hay loy boy akira. Traducción. Aquí hasta, ¿cómo es esto? ¿No te das cuenta que es totalmente diferente los dos casos? ¿Qué estás mezclando? Rav Hizda efectivamente opina, Ho'il, por cuánto podría haber servido para, etcétera, etcétera. Pero acá es diferente el caso. Hasam boy akira. Allá, en aquel caso, requiere ser quitado el nombre Akira, significa sacar. Hasam boy akira. En el caso de Pesach, cuando la persona dijo Lishmoy, esto es en aras de la ofrenda de Pesach, y después no dijo más nada, esa ofrenda, si es fuera del día de Pesach, no sirve para nada dentro del templo. Es totalmente inútil. Entonces es Patur, está exento cuando ofrendó fuera del templo un sacrificio en nombre de la ofrenda de Pesach, que no es el día de Pesach, está totalmente inútil. No sirve para nada, es Patur, exento. En ese caso, voy a Kira. Para quitarle el nombre Pesach a esta ofrenda, requiere que activamente la persona diga, esto no será una ofrenda de Pesach. Antes dijo que sí iba a ser una ofrenda de Pesach. Lishmoy en aras del nombre de la ofrenda de Pesach. Ahora el tipo tiene que decir, para quitarle este nombre hay que verbalizar, esto no es más una ofrenda de Pesach. Pum, de Goya. Entonces ahí, Lishmoy, ahí entonces efectivamente es no en nombre de la ofrenda de Pesach, y por lo tanto podría haber servido para hacer una ofrenda de Shlamim normal dentro del templo, una ofrenda pacífica, y ahí sí recibe Hayam, ahí sí recibe el castigo que corresponde por haber sacrificado fuera del templo. Pero hay en los dos chivos de Yom Kippur, volvemos a la página anterior, final de la página anterior, los dos chivos de Yom Kippur, cuando todavía no hubo Hagrala, todavía no se determinó la lotería sobre estos dos chivos, cuál es para Dios y cuál es para Azazel, Loy Bay Akira, dice la Gemara. No requiere quitarle el nombre, porque no le pusieron ningún nombre. Con esto, la Gemara concluye que para Rav Hizda existe este concepto de Ho'il, por cuanto, y la idea es muy simple. En el caso de Yom Kippur, por cuánto podría haber servido cualquiera de estos dos chivos que todavía no se hizo la lotería para hacer el chivo de Musaf, el chivo adicional que se ofrendaba su sangre fuera, no sé, en el altar de afuera, etc., entonces es Haya, recibe castigo por haber ofrendado fuera del templo. En el caso de Pesach, en el caso de Pesach que se ofrendó fuera del templo, en cualquier otro día del año que no era Pesach, si era en aras de la ofrenda de Pesach, por cuanto no sirve para nada adentro, Patur, exento. Si no era en aras de la ofrenda de Pesach, hubiese servido para Shlomim, hubiese servido para una ofrenda pacífica dentro del templo, Hayab, Istama, y si no dijo nada, ok, aquí entramos en la discusión. ¿Por cuánto asumimos que es como si fuese una ofrenda de Pesach? Es Patur, está exento porque no servía para nada adentro. Simple, esta es la opinión de Rav Hizda. Continúa la Gemara. La niña empieza Akira. Rabba Barshimi Masnelehu Bedrabo. Bekashele Bedrabo Adrabo Umeshane Kedeshanin. Rabba Barshimi enseñó todo lo mismo que acabamos de estudiar, pero en lugar de poner el nombre Rav Hizda, ponía el nombre Rabba, Bedrabo, Bekashele Derabo Adrabo, y también tenía la misma pregunta entre la opinión de Rabba contra la opinión de Rabba, como dijimos anteriormente, 62b al final, la opinión de Rav Hizda
La preguntamos en 63a al comienzo en contradicción y responde exactamente igual que nosotros respondimos. Esta idea de akira, quitar el nombre a través de verbalizar que esta ofrenda no será esta otra ofrenda, etcétera, etcétera. Punto. Ahora vamos a empezar a complicar la cosa. Rabdimi. Omar Rabbi Irmión, Omar Rabbi Yohanan. Cuando vino Rabdimi era uno de estos rabinos que viajaban entre Babel y Eretz Israel, la tierra de Israel, y Rabdimi trajo una información en nombre de Rabbi Irmión, que dijo a su vez en nombre de Rabbi Yohanan, Pesach Sheshachat Bachutz, Bishiari Moisa Shana, una ofrenda de Pesach, que la persona la ofrendó fuera del templo en cualquier otro día del año, Ben Lishmoy, Ben Sheloi Lishmoy, Potter, tanto si lo hizo en aras del nombre de la ofrenda de Pesach, o lo hizo no en aras del nombre de la ofrenda de Pesach, Potter, está exento. Esto es lo que opina Rabbi Yohanan. Omar Rabdimi, dijo Rabdimi, diferente a lo que dijo Rab Hizda antes. Rab Hizda dijo, en aras de la ofrenda de Pesach, Potter, exento. No en aras de la ofrenda de Pesach, Hayav, recibe el castigo que corresponda. Rabbi Yohanan dice en los dos casos es Potter, en los dos casos está exento. Evidentemente Rabbi Yohanan no tiene esta idea de los hoy y el por cuánto hubiese servido. No, la opinión de Rabbi Yohanan es diferente. Omar Rabdimi, dijo Rabdimi, que Ambrista le Shumaito Kamed Rabbi Irmión. Dije esto en nombre de Rabbi Irmión. Dije esta idea en nombre de Rabbi Irmión. Y cuestionó la siguiente idea. Tiene sentido que sea Potter exento si ofrendó la ofrenda de Pesach en cualquier otro día del año fuera del templo, en aras de la ofrenda de Pesach, de Haldo y Hazdelay, porque no sirve para nada. Dentro del templo, en cualquier otro día del año, una ofrenda de Pesach no tiene ningún sentido. Entonces, Potter exento. Pero si la ofrenda de Pesach en cualquier otro día del año que no es Pesach, que no fue ofrendada en nombre de la ofrenda de Pesach fuera del templo, porque esta Potter sirve para una ofrenda no en aras de la ofrenda de Pesach, o sea, Shlamim, dentro del templo. ¿Por qué está Potter? O sea, Rabdimi tenía en la cabeza la lógica de Rab Hizda. Y acá viene Rabbi Irmión a decir en nombre de Rabbi Yohanan otra lógica. Y no entiendo, dice Rabdimi. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Veo a Omar Lee. Y me dijo así Rabbi Irmión lo siguiente. Akira Chutz Lav Shema Akira. Cuando se le quita el nombre de una ofrenda fuera del templo, no se llama quitarle el nombre de la ofrenda. Olvídate, no existe quitarle el nombre de la ofrenda fuera del templo. Entonces, ¿qué pasó acá? De vuelta, teníamos una ofrenda, el tipo, cualquier día del año que no es Pesach, muy bien, el tipo quiere hacer una ofrenda de Pesach fuera del templo. Si la hizo en nombre de la ofrenda de Pesach, adentro del templo no sirve para nada. Si la hizo no en nombre de la ofrenda de Pesach, tampoco sirve para nada dentro del templo. ¿Por qué no? Porque en algún momento el tipo dijo, Pesach, yo voy a hacer una ofrenda de Pesach. Así que bueno, ofrenda de Pesach fuera del templo. Y ahora dice, no, esto no es la ofrenda de Pesach. Esto no vale nada, dice Rabbi Irmión. Tiene que estar dentro del templo para quitarle el nombre. Para Rab Hizda sirve, para Rabbi Irmión no sirve. Kiasa Rabbin Omar Rabbi Irmión. Omar Rabbi Yohanan. Cuando vino Rabbin, otro de los personajes que viajaba, Rabdimi viajaba entre Babel y Eretz Israel. Rabbin también viajaba entre Babel y Eretz Israel. Y dijo lo siguiente, en nombre de Rabbi Irmión, en nombre de Rabbi Yohanan, una ofrenda de Pesach que fue ofrendada fuera del templo en cualquier otro día del año que no era Pesach. Al revés, tanto en nombre de la ofrenda de Pesach como no en nombre de la ofrenda de Pesach recibe el castigo Hayav. Pregunta la Gemara, incluso en nombre de la ofrenda de Pesach también es Hayav. ¿Por qué? ¿Para qué hubiese servido dentro del templo? Si no es un día de Pesach, y el tipo hizo una ofrenda de Pesach, ¿para qué sirve dentro del templo? No sirve para nada. Veatnan, ¿acaso no aprendimos en una Mishnah? Mehusar Zman, una ofrenda que le falta tiempo. O sea, no se puede ofrendar ahora. Bein begufoy, o porque le falta al animal un tiempo. Por ejemplo, no se puede hacer una ofrenda dentro de los primeros 8 días en que nació un animal. Y este lo quería ofrendar, por ejemplo, en el 4º día desde su nacimiento. Si me juzga Arzman, le falta un tiempo, el animal mismo no sirve para ser ofrendado. Bein bebailim, o que a los dueños de este animal que lo trajeron al templo
les falta tiempo, entre comillas, no la pueden ofrendar porque todavía no terminó su proceso de purificación, por ejemplo, como vamos a ver. La Braisa misma, la Mishnah misma explica, ¿qué significa que a los dueños les falta tiempo? No voy a entrar en todos los detalles de cada uno de estos personajes porque llevaría un montón de tiempo, no es la idea. Un Zav, un tipo que vio una emisión que no era seminal, pero era por ahí abajo también, se llama Zav, una persona que le fluía algún fluido, etc. Tiene todo un proceso de purificación. Y mientras está en ese proceso de purificación, al terminar el proceso de purificación tiene que traer una ofrenda. Pero mientras está en ese proceso, es Mejuzar Zman, no puede traer esa ofrenda porque no llegó a ese paso del proceso de purificación. Zava es el mismo concepto, tenía una emisión por ahí abajo, etc. Rayolet es una mujer que dio a luz. Omet Zoira, una persona que tenía esta enfermedad milagrosa que se llamaba Tzarat. Sheikribu Hatasan Vashaman Bahutz, que ofrendaron sus ofrendas para terminar el proceso de purificación, de jatas, de culpa, de pecado, mejor dicho. De asham, de culpa. Jatas y asham son dos tipos de ofrendas diferentes. Bahutz, pero lo hicieron, ofrendaron afuera del templo. Por lo que sea, Pturin, están exentos. ¿Por qué? Porque todavía no llegó el momento adecuado para hacer esas ofrendas en el interior. Entonces esas ofrendas no sirven para nada. Hoy lo hice beshalmeyon bahutz. Pero si ofrendaron oila, ushlamim, ofrenda de holocausto y ofrenda pacífica fuera del templo, hayabin, ahí sí son culpables por haber ofrendado fuera del templo, porque esas ofrendas sí hubiesen servido para ser hechas adentro del templo como ofrendas que la persona donaba al templo. Neiderunedava se llama, no importa los detalles, sí hubiesen servido. Veo Rav Hilkio Bartoivi, y dijo Rav Hilkio Bartoivi sobre esta Mishnah, lo ishanuel alishmoy. Cuando decimos que realmente son patur, son exentos por haber ofrendado hatason be'ashamam, las ofrendas de pecado y de culpa. Fuera del templo son patur, son exentos cuando las ofrendaron en aras de esas ofrendas. Por cuanto el tipo, el Baal, el dueño de la ofrenda, todavía no estaba preparado para hacer esa ofrenda, porque faltaba un tiempo determinado, parte del proceso de purificación, etc. No estaba listo para esto. Y el tipo hizo la ofrenda el tipo hizo la ofrenda fuera del templo. Esa ofrenda no sirvió para nada dentro del templo, porque la hizo en aras de la ofrenda que él tiene que llevar dentro del templo, pero la hizo fuera del templo. Todavía no puede llevar la ofrenda, no sirve para nada esa ofrenda. Entonces es patur. Esto es lo que explica Rav Hilkio Bartoivi. Lishmoy, en aras de esa ofrenda, es patur, es exento. Pero si no lo hizo en nombre de la ofrenda que correspondía, simplemente llevó una ofrenda, entonces es Hayab. Ahí sí tiene que recibir el castigo que corresponde por hacer una ofrenda fuera del templo. Esto es lo que dijo Rav Hilkio Bartoivi sobre esta Mishnah. Continúa la pregunta de la Gemara, Lishmoy mia pato. Pero vemos claramente que Rav Hilkio Bartoivi explica la Mishnah que si se lleva la ofrenda en aras de su nombre, del nombre de esa ofrenda, a pesar de que es Mejuzar Zman de Bailim, falta tiempo para que el dueño de la ofrenda pueda efectivamente hacer esa ofrenda dentro del templo, porque falta parte del proceso de purificación. Digamos que es potur, es exento. Pregunta la Gemara, Amai, ¿por qué? Digamos que sirven para hacer esa ofrenda, no en aras del nombre de esa ofrenda, adentro del templo, la misma que dijimos anteriormente. ¿Por qué no decimos esto? Responde la Gemara, Haji Ashta, momento. Vamos a analizar esta cuestión. Hasan boy Akira. En el caso de Hatas, la ofrenda de pecado, boy Akira, tiene que quitar el nombre de esa ofrenda para que esa ofrenda sirva para otra cosa. Mientras es la ofrenda de Hatos, por cuanto el tipo es Mejuzar Zman, le falta tiempo para terminar el proceso de purificación. O al animal mismo le falta, porque le ofrendó antes de los 8 días, etc. Entonces, boy Akira requiere quitar el nombre de ese animal, por eso no sirve para nada adentro. Jaja, pero en este caso estamos hablando de otra cosa. No nos olvidemos que lo que estamos tratando de explicar es la opinión de Rabbi Yohanan, Rabbin, en nombre de Rabbi Irmia, en nombre de Rabbi Yohanan, Pesach, la ofrenda de Pesach. Esa es la que estamos tratando de entender, que tanto Lishmoy, Lishmoy, si fue ofrendada fuera del templo, en nombre suyo, en aras de su nombre de Pesach, o no en aras de su nombre de Pesach,
es Haya. Dice Rabbi Yohanan según la versión de Rabbi. La versión de Rabbi me decía pasto. La versión de Rabbi Yohanan, la versión de Rabbi, la versión de Rabbi dice Haya. Entonces, explica ahora. Pesach, Bishiori Moishe Ashana, Shlamim Nino. La ofrenda de Pesach, en cualquier otro día del año que no es Pesach, es un Shlamim. Entonces explica la Gemore, la opinión de Rabbin, en nombre de Rabbi Yohanan, que va a ser Hayab igual, porque no requiere Akira, no requiere quitarle el nombre a esa ofrenda. No requiere quitarle el nombre a esa ofrenda. Entonces es Hayab, porque podría haber servido para la ofrenda adentro. Rav Ashi Mosnei Hayab, que de Ambrina. Rav Ashi también dice Hayab. Como dijimos recién, en nombre de Rabbin, en nombre de Rabbi Yohanan. Rav Irmiyah mit Difti Masni Poto. Rav Irmiyah de Difti dice, no, es Poto, es exento. Kazabar Pesach, Veshari Moisés Shana, Boyakiro. Opina Rav Irmiyah que Pesach, una ofrenda de Pesach en cualquier otro del año, o cualquier otro día del año que no es Pesach, requiere que le quiten el nombre. Para Rabbi Yohanan no requiere que le quiten el nombre. Para Rabbi Irmiyah requiere que le quiten el nombre. Y quitar el nombre afuera del templo no se llama quitar el nombre. Upliga de Rab Hilkio Bar Toivi. Y esto discute con lo que dijo Rab Hilkio Bar Toivi. Entonces, ¿qué tenemos al final? Vamos a parar acá. Estamos casi al final de la página Samach Giben Amud Aleph, 63a. Tenemos varias opiniones. Tenemos discusión entre si quitar el nombre fuera del templo vale como quitar el nombre o no. Tenemos si es necesario en general quitar el nombre, porque hay quien opina que ni siquiera es necesario quitar el nombre, se asume que esa es la ofrenda que va a ser y por cuánto serviría para adentro, entonces es Haya. Y la opinión de Rav Hizda al respecto de esta idea de Ho'il. Al fin y al cabo, todos están de acuerdo con esta idea de Rav Hizda, que planteamos una contradicción y la respondimos, en que ¿cuándo se recibe castigo por hacer una ofrenda fuera del templo? Cuando esa ofrenda, Ho'il, por cuánto hubiese servido para hacer algún tipo de ofrenda dentro del templo, entonces ahí es que recibe efectivamente castigo. Si no, no recibe castigo. La Gemore va a analizar, esto lo vamos a ver en la clase que viene, la segunda parte de la braisa que trajimos al final de la página anterior, ¿qué pasa si ya hicieron la lotería sobre estos dos chivos? Hasta aquí todo lo que analizamos era si todavía no hicieron la lotería entre estos dos chivos, y qué pasa con la comparación con la ofrenda de Pesach. Dios mediante, la clase que viene seguimos.